Buenas, buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de algo que en México es casi tan común como los tacos, los abusos laborales. Sí, esos pequeños detalles que pasan en muchos trabajos, como que no te den prestaciones que exige la ley o cosas un poquito más fuertes. Y por cierto, si no sabes qué son las prestaciones laborales, básicamente son los derechos que debería recibir cualquier trabajador. Seguro médico, vacaciones después de cierto tiempo trabajando, aguinaldo, entre otras cosas que la ley dice que te deben dar, aunque muchas empresas creen que la ley es más bien una sugerencia opcional. El problema es que en México es muy común que muchas empresas no den prestaciones y normalmente hay dos explicaciones. La primera, que la empresa no tiene dinero para pagarlas, lo cual es raro porque pues curiosamente sí le alcanza al jefe para que se compre una camioneta nueva cada año, y la segunda, que es la más común, es que sí tienen dinero, pero simplemente no quieren pagarlas. Ahora imagínate algo todavía mejor. No solo no te pagan el salario mínimo, sino que además abusan de ti física, emocional y o psicológicamente. Y no, esto no es una exageración ni una brecha generacional como luego dicen algunos. Son cosas que en México sí están tipificadas como abusos laborales y por lo tanto son un delito. Claro, no es un delito que normalmente termine con alguien en la cárcel, pero sí puede terminar con indemnizaciones para los trabajadores, multa para la empresa o incluso clausura si las cosas se ponen suficientemente feas. Así que hoy te voy a platicar de los abusos laborales más comunes que hay en México, y antes de que alguien en los comentarios diga, oye, faltó este otro. Sí, lo sé, hay muchos más, pero esta es una recopilación de los más comunes, así que prepárate porque si has trabajado en México, probablemente ya viviste al menos uno. Vamos a comenzar. Ese término elegante que básicamente significa hacerle la vida imposible a alguien. El acoso laboral consiste en intimidar, humillar o aislar a una persona dentro de su entorno de trabajo. Puede ser desde hablarle con groserías, sabotear su trabajo, manipularlo o convertir su oficina en un ambiente tan tóxico que ni las plantas de plástico sobreviven. Pero para entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que en una oficina nosotros somos jefe de un departamento. Qué bueno, de un día para otro decidimos que un empleado ya no nos cae bien. Entonces vamos a empezar con el clásico protocolo empresarial de vamos a hacerle renunciar sin necesidad de despedirlo. Lo primero es comenzarlo a ignorar. Y si él decide hablarnos, hay que responderle con groserías o ponerle algún apodo despectivo, porque queremos aparentar que dirigir personas es lo mismo que estar en un recreo de secundaria. Después dejamos de asignarle tareas importantes, o peor, le empezamos a dar actividades completamente irrelevantes, como para que todos piensen que ese empleado no sirve para nada. Como tercer paso, pues no hay que invitarlos a las juntas importantes, porque claro, no vaya a ser que nuestra víctima tenga información útil, y si nuestra víctima entrega algún trabajo, hay que humillarlo frente a todos sus compañeros con comentarios tipo, ¿qué son estas porquerías, Martínez? ¿Esto es lo mejor que sabes hacer? No entiendo por qué te contrataron, hasta mis sobrinos de 10 años lo harían mejor. Porque recuerda que en la empresa donde trabajamos, la retroalimentación profesional consiste en destruir psicológicamente a la gente, y por si eso no fuera suficiente, también hay que comenzar con los rumores falsos, lo que en México conocemos con un término mucho más técnico, el chisme. La idea detrás de todo esto es muy simple: hay que hacer que el empleado se sienta tan incómodo, tan aislado y tan inútil que eventualmente decida renunciar por su propio pie, porque despedir a alguien cuesta dinero, pero romperle la salud mental hasta que renuncie sale gratis. Otro clásico del mundo laboral. De hecho, si le preguntas a alguna mujer si alguna vez ha visto o vivido algo así en el trabajo, lo más probable es que te diga que sí, porque aunque puede pasarle a cualquiera, suele ser mucho más común contra mujeres. Y también hay que decirlo, de vez en cuando aparece el compañero que cree que el trabajo es la cajita feliz del metro de la Ciudad de México. Ojalá que algunos me hayan entendido la referencia. En algunos lugares de trabajo hay personas que tienen conductas o comentarios de connotación sexual, que bueno, para otros resultan intimidantes, incómodos o directamente agresivos. Para que se entienda mejor, les voy a contar el caso de una conocida. Esta conocida trabajaba en una fábrica y tenía un supervisor que constantemente se le acercaba para hacerle comentarios sobre su cuerpo. Cosas como qué bien te ves hoy, ese pantalón te favorece mucho, con esa sonrisa me haces olvidar todos mis problemas. Que dicho así puede sonar como un halago, pero cuando viene de tu jefe, todos los días, en el trabajo,
Deja de ser un halago y empieza a ser acoso. Y con el tiempo la situación de mi conocida escaló. Pues resulta que te cuento, manito, que el supervisor comenzó a enviarle mensajes por WhatsApp por las noches para invitarla a salir. Y bueno, pues ella se negó y vino la parte más elegante del asunto, la amenaza laboral disfrazada. Le dijo que si no aceptaba salir con él iba a empezar a asignarle los turnos más difíciles. Y además agregó algo que suena muy profesional. Creo que voy a tener que revisar si realmente necesitas el empleo. O en otras palabras, sales conmigo o tu trabajo empieza a volverse un infierno. Después de eso, ella tenía miedo constante de quedarse a solas con su supervisor. Lo último que supe es que decidió escalar el caso a recursos humanos de la fábrica. Aunque siendo honestos, todos sabemos que recursos humanos a veces resuelve estos casos con la misma eficacia con la que un curita arregla un hueso roto. Pero bueno, al menos no se quedó callada. Y aquí entramos a uno de esos temas que todavía incomodan a mucha gente, la discriminación laboral, que básicamente ocurre cuando a una persona le niegan oportunidades de empleo, capacitación o ascensos por prejuicios que no tienen nada que ver con su capacidad para trabajar. Cosas como la edad, el género, el origen étnico, alguna discapacidad, la orientación sexual o incluso la apariencia física. Es decir, no importa si eres bueno en tu trabajo, lo importante es si cumples con el molde imaginario que alguien en recursos humanos tiene en la cabeza, como esta publicación de alguien de recursos humanos de LinkedIn que vi, que dice que si haces tu CV de esta forma estás idiota y en automático te descartan, pero si lo haces de esta otra forma sí vale la pena leer tu CV y eres alguien digno de dirigirle la palabra, porque claro, aparentemente para algunas empresas la eficiencia laboral se mide en función de cómo te ves o qué color pones un papel. Afortunadamente, en México ya existen leyes contra la discriminación laboral. El pequeño detalle es que la ley existe, pero la mentalidad a veces se quedó en 1985. Por ejemplo, todavía hay lugares donde si una persona tiene tatuajes o perforaciones, inmediatamente la consideran poco profesional, como si un tatuaje automáticamente te quitara la capacidad de usar Excel, contestar correos o hacer tu trabajo. Aunque hay que reconocer que esto cada vez se ve menos, la cosa es que todavía pasa. Este también es uno de los grandes clásicos del mercado laboral mexicano, y aquí el gobierno, bueno, sinceramente está desperdiciando una mina de oro en multas, porque la cantidad de empresas que no pagan correctamente a sus empleados en México, bueno, es enorme. De hecho, es una de las quejas más recurrentes en muchos trabajos. No se respeta el salario mínimo, no se pagan horas extra, o directamente se pagan por debajo de lo que marca la ley. Un ejemplo muy común ocurre en restaurantes. A muchos meseros se les paga por debajo del salario mínimo, con el argumento de que van a complementar su sueldo con las propinas. Y por si fuera poco, cuando hay mucho trabajo, les piden quedarse 1 o 2 horas más después de su turno. Generalmente el gerente aparece con la clásica frase de "espérense tantito a que baje la gente y luego se van, y me como los mocos". El pequeño detalle es que esas horas extra casi nunca se pagan, porque entonces empiezan los argumentos corporativos mágicos. Es que somos una familia, es por el equipo, es tiempo de calidad laboral, lo cual en términos prácticos significa trabaja gratis pero con actitud positiva. Y si decides irte a tu hora o 5 o 10 minutos después de que terminó tu turno, nunca falta el compañero que te dice "¿Ya te vas? ¿No tienes la camiseta puesta? ¡Qué huevón, eh!". Mientras él presume que se queda hasta que el jefe se va, aunque en realidad lleva 2 horas viendo memes en la computadora. Y así se va creando un ambiente laboral bastante curioso. Un ambiente laboral donde la productividad no se mide por el trabajo que haces, sino por cuántas horas pasas sentado en oficina, aunque no estés haciendo absolutamente nada. Adicional a esto, una vez escuché a alguien decir algo todavía más absurdo, que el salario mínimo solo aplica para licenciados o ingenieros, lo cual, por supuesto, es completamente falso. El salario mínimo aplica para todos, da igual si tienes doctorado, licenciatura, primaria o ningún estudio, porque la ley laboral no mide tu valor como persona por tu título o la universidad a la que fuiste. Bueno, algunos jefes sí lo hacen.
Otro de los abusos laborales más comunes que muchas empresas aplican para reducir costos consiste en no inscribir a los trabajadores al seguro social, que para quienes no lo sepan significa algo muy sencillo. Si te enfermas, todo lo pagas tú: medicinas, consultas, estudios, y si la cosa se pone seria y necesitas cirugía, pues también, porque para la empresa tu salud trata de que mientras no te mueras en tu horario laboral, todo está bien. Y no voy a hablar de que también afecta tu pensión del futuro, pero sí te digo que si no tienes seguro social, eso te va a doler económicamente cuando seas viejo. Ahora, generalmente las empresas que no dan seguro social te dicen algo como: sí te vamos a dar seguro social, pero después del periodo de prueba. El pequeño detalle es que eso no funciona así, ya que por ley el seguro social se debe otorgar desde el primer día de trabajo. Da igual si estás en capacitación, en pruebas, si eres nuevo o si apenas estás aprendiendo dónde está el baño de la oficina. Desde el primer día debes contar con seguro social, es decir, con servicio médico. Pero aún así, muchas empresas simplemente deciden no hacerlo. Y sinceramente aquí el gobierno también está dejando pasar una oportunidad enorme, porque si realmente se pusieran a inspeccionar esto en serio, podrían sacar muchísimo dinero en multas, ya que esta práctica es mucho más común de lo que la gente cree, especialmente en el sector privado. Y quien diga que esto no pasa, probablemente vive en una burbuja o es parte de ese 42% de empresas a nivel nacional que sí otorgan todas las prestaciones completas a sus trabajadores, lo cual, dicho de otra forma, significa que más de la mitad de las empresas establecidas en México no lo hace, y eso ya deja ver que el problema no es pequeño. Y ahora sí les pongo mi voz de locutor, porque antes de seguir, un pequeño mensaje para cualquier empresario que esté viendo este video, y dice más o menos así: si no les das seguro social a tus trabajadores o los registras con un salario menor al que realmente ganan, y luego te quejas de que en el IMSS no hay medicinas, pues te tengo malas noticias, eres parte del problema, y uno muy grande, porque si las empresas no pagan lo que corresponde al sistema de salud, el sistema termina funcionando pues como puede. Así que sí, todos podemos quejarnos del IMSS, pero si evitas pagar lo que te toca, es un poco contradictorio quejarte después, porque es como exigir que un sistema funcione correctamente mientras tú mismo le estás quitando los recursos para hacerlo. Esto ocurre cuando obligan a las personas a trabajar en lugares que no cumplen ni siquiera con las normas mínimas de seguridad. Y ya ni hablemos de higiene. Por eso no es raro que cuando en México se hace una construcción medianamente grande, termina ocurriendo una tragedia y fallezca al menos un trabajador. Muchas veces esto pasa porque alguien decidió ahorrarse unos pesos en equipo de seguridad. Porque claro, comprar arneses, cascos o equipo de protección cuesta dinero. Y siempre hay algún encargado que piensa que el arnés los retrasa, que ellos ya tienen experiencia, que ya saben moverse, como si la gravedad respetara la experiencia laboral. Y en muchas obras ni siquiera usan cascos, porque aparentemente el plan de seguridad consiste en tener buena suerte, pero el problema no termina ahí. Cuando los trabajadores necesitan ir al baño, muchas veces lo único que tienen es una letrina improvisada, sin agua y en condiciones bastante insalubres, lo cual los expone a infecciones y enfermedades. Pero bueno, mientras la obra avance rápido, parece que eso pasa a segundo plano. Ahora, también hay que decirlo, en algunos casos sí existe equipo de seguridad y algunos trabajadores deciden no usarlo, porque dicen que les da calor, que es incómodo, que estorba para trabajar. Bueno, eso dicen hasta que pasa un accidente, y entonces vienen las tragedias, los familiares llorando y todos preguntándose qué salió mal, cuando la realidad suele ser una mezcla bastante peligrosa de dos cosas: negligencia empresarial y exceso de confianza humana. Una combinación que en temas de seguridad laboral nunca termina bien. Y llegamos al número 1, uno de los motivos por los que muchos abusos laborales siguen existiendo: las represalias. Muchas personas que sufren este tipo de conductas en el trabajo sienten una enorme impotencia porque no saben qué hacer, o peor aún, sí saben qué hacer, pero tienen miedo a hacerlo. ¿A qué tienen miedo? Pues miedo a ser despedidos, miedos a que les cambien de turno, miedo a que su ambiente laboral se vuelva todavía peor. Y ese miedo termina provocando algo muy conveniente
inconveniente para las empresas abusivas: silencio. Un silencio que permite que los abusos continúen y que nunca se corrijan. Además, muchas veces aparecen las amenazas clásicas: si denuncias, nos vamos a encargar de que no consigas trabajo en ningún lado. Lo cual suena muy intimidante, pero en la práctica no suele pasar. Y a esto se los digo también por experiencia propia. En su momento intentaron boletinarme, pero lo único que lograron fue difundir un correo electrónico que yo usaba para mandar mi currículum vitae. Y la solución fue increíblemente compleja. Solo abrí otra cuenta nueva de correo. Y ahí acabó mi problema. Y por si se lo preguntan, sí, gané el caso y sí conseguí otro trabajo. Y más rápido de lo que yo pensaba. Así que si tú eres víctima de alguna de estas situaciones, lo primero que debes hacer es escalar el problema con recursos humanos. Ellos son la primera instancia dentro de la empresa que debe intervenir para mediar la situación. Ahora, si eso no funciona, entonces toca hacer algo muy importante: documentar todo. Anota cada incidente con fecha y hora. Si hay testigos, anótalos. Guarda correos, mensajes, anota comentarios o cualquier evidencia donde se vea claramente el abuso laboral. Con toda esa información puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, también conocida como Profedet. Ahí pueden asesorarte y apoyarte legalmente. Y lo mejor de todo es que la asesoría es totalmente gratuita, porque su trabajo es precisamente defender los derechos de los trabajadores. Ahora, si prefieres denunciar de forma completamente anónima, también existe el sistema de quejas y accidentes laborales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí puedes reportar irregularidades sin necesidad de dar tu nombre, y aquí es importante entender algo: la Profedet se encarga de asesorar, mediar y representar legalmente a los trabajadores, mientras que la STPS se encarga de inspeccionar los centros de trabajo para verificar que cumplan con la ley en temas de seguridad, higiene y condiciones laborales. Dicho de forma sencilla, si te despidieron injustificadamente o no te pagaron prestaciones o sufres acoso laboral, vas con la Profedet. Pero si quieres denunciar condiciones inseguras o violaciones generales a la ley dentro de una empresa, entonces la denuncia corresponde a la STPS. No sé si me expliqué, espero que sí. Y en serio, no tengan miedo de denunciar, porque aunque no siempre parezca, en estos casos sí hay instituciones que trabajan. Yo soy Corso, y recuerden, si en tu trabajo te dicen que la gente es lo más importante de la empresa, tranquilos, normalmente eso significa que son lo primero que están dispuestos a sacrificar. Adiós.